Tú puedes. Tú puedes. Todos podemos. Yo puedo. The world is waking up and change is coming whether you like it or not. Yo puedo. Lena lena es una ya. Oh, es una ya. Liberia es un país africano con pocos años de existencia. El nombre de Liberia viene del latín liber, que significa libre. Lo que hoy es Liberia fue un territorio comprado a Sierra Leona en el siglo XIX por Estados Unidos, cuando terminó la esclavitud en aquel país. Miles de esclavos de diferentes grupos étnicos, pobres, sin educación, fueron convencidos para regresar a África. O sea, los gringos los querían como esclavos en Estados Unidos, pero no los querían como hombres libres en Estados Unidos. Y bueno, los convencieron y los dejaron ahí, en medio de una selva, sin ayuda, para construir un nuevo país. Liberia tiene 111,000 kilómetros y 4 millones de habitantes. Su lengua oficial es el inglés, aunque también se hablan alrededor de 30 lenguas originarias de África. En su historia reciente, esta nación africana se vio inmersa en 2 guerras civiles sucesivas que han desplazado a cientos de miles de sus ciudadanos y devastado su economía. Durante la epidemia de ébola, que fue mortal entre el 2014 y el 2016, en África se prohibió cazar y comer animales silvestres, pues comer animales con el virus originaba el contagio. Desde entonces se desarrollaron las granjas de caracoles gigantes del tamaño de un balón de fútbol americano y ahora comen eso. Y a decir de los africanos, son muy ricos y hay maravillosas recetas para prepararlos. También hay demasiadas serpientes y son muy venenosas. El calentamiento global y las inundaciones de las regiones costeras traen enfermedades, hambre y miseria. Los agricultores están desconcertados frente a los cambios climáticos que les impiden cultivar. Bueno, pues en esta locura de país nació nuestro protagonista de hoy. Abraham Keita. En el mundo, cada 5 minutos muere un niño por violencia. Eso es inaceptable. Que así lo llaman sus amigos, nació durante la Guerra Civil de Liberia, que duró 14 años. Su padre era chofer de una organización humanitaria y fue asesinado por grupos de rebeldes en una emboscada mientras repartían ayuda humanitaria a desplazados de la guerra. Esto pasó cuando Keita tenía solo 5 años, dejándolo con su madre y sus hermanos luchando por su supervivencia en el barrio marginal más grande de Monrovia, West Point, en la capital del país. La vida en West Point era muy difícil, pero Keita logró ir a la escuela. Aunque la guerra civil terminó a fines del 2003, su vecindario empobrecido y otras comunidades continuaron luchando diariamente con crímenes y violencia. En 2007, una niña de 13 años fue violada y estrangulada hasta la muerte por sus padres adoptivos en Monrovia. Aunque solo tenía 7 años, a Keita el incidente lo conmocionó y perturbó hasta el punto que sintió que tenía que ponerse de pie y hacer algo. Nació su hambre de justicia. Indignado, se sumó a las varias protestas para exigir que los perpetradores, estos disque padres adoptivos de la niña, fueran llevados a juicio. Después de su participación en las manifestaciones, Keita fue invitado a unirse al Parlamento de los Niños de Liberia con solo 9 años. Este parlamento era un poco un ejercicio educativo, pero Keita se lo tomó en serio verdaderamente. Casi la mitad de los niños de Liberia han sufrido personalmente violencia física, a pesar de las nuevas leyes para proteger sus derechos. Falta mucho por hacer. Keita se dio cuenta que Liberia no tenía una ley de los derechos de los niños y comenzó a liderar marchas y protestas por la paz, organizando peticiones y acciones comunitarias por los derechos de los niños. Así, en el 2012, Liberia se convirtió en una de las primeras naciones africanas en aprobar una legislación que protege los derechos de niños y niñas, la Ley del Niño. Luchamos mucho por la ley de la infancia y lo logramos. Ahora que ya existe, nos dedicamos a capacitar a los trabajadores del gobierno para que los niños que han sufrido violencia sean reconocidos y tengan acceso a la justicia. También realizó manifestaciones y cabildeo por una educación primaria y secundaria gratuita y de calidad para todos. Pero entonces llegó el ébola. Y bueno, este es el momento de explicar qué onda con el ébola. Fue una pandemia como la del COVID, pero que dio mayoritariamente en África. La enfermedad
casi siempre mortal, da por un virus que se contagia por contacto con la sangre o con las secreciones de los enfermos. Por ello, aunque llegó al ser humano por los animales que cazaba, después se transmitía de humano a humano. Como no hay vacuna, se contagia de persona a persona o a veces sin la persona. Incluso cuando se pone a alguien la ropa del enfermo o se acuesta en la misma cama o usa los mismos objetos de uso, y hasta cuando se velan o se entierran a los muertos, se puede contagiar la enfermedad. Y entonces el gobierno de Liberia, para impedir el contagio, cerró algunas de sus comunidades para evitar que saliera el virus y llegara a otras comunidades que tenían menos contagios. ¿Y cómo cerró estas comunidades? Pues impidiendo la entrada y salida de personas. Pero esta medida también impedía la entrada y salida de comida. Y esto provocó muchísimas manifestaciones en las comunidades que pedían alimentos. En 2014, el ejército mata a tiros a un niño de 15 años durante una protesta pacífica en el barrio de Keita. La protesta era contra los bloqueos establecidos para detener el virus del ébola. Keita organizó una segunda marcha para exigir al gobierno que se haga responsable por la muerte del adolescente. La marcha provocó un debate nacional y el gobierno se vio obligado a reconocer su culpabilidad. La entonces presidenta de Liberia, Ellen Johnson, emitió una disculpa por la muerte del niño. Estamos capacitando a los propios niños para que usen las redes sociales y creen conciencia sobre sus derechos. Estamos construyendo mesas de ayuda para que los niños puedan denunciar la violencia contra ellos. Por todo este trabajo, Keita gana el Premio Internacional de la Paz Infantil en 2015, que es como el Nobel de los niños. El premio, que tiene una bolsa de dinero, se usa para apoyar la causa del ganador y en garantizar los estudios del mismo. Keita ahora tiene un programa en la radio semanal para niños y niñas en Liberia. También recibió su diploma de la escuela secundaria en 2016 y con el apoyo del fondo ahora asiste a la Universidad de Yale en Estados Unidos, una de las más prestigiosas del mundo. Después de ganar el Premio Internacional de la Paz de los Niños en 2015, Keita llevó la batalla contra la violencia sobre los niños al siguiente nivel. Se dirigió a la Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz sobre la importancia de la justicia y la seguridad para los niños. En 2016 habló ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la protección de los niños con el lanzamiento de una iniciativa. Es tiempo de terminar la violencia contra niños y niñas. Podré descansar cuando todos los niños del mundo puedan sonreír y decir que la violencia ha sido eliminada. Ya viviendo en Estados Unidos, Keita fue a Washington para unirse a la juventud de ese país en la marcha por nuestras vidas. Y es que los numerosos tiroteos en escuelas en Estados Unidos generaron un movimiento de jóvenes que estaban en contra de la venta abierta, como se da en Estados Unidos, de armas en todos lados. Y pues lo que pedían era una ley de control de armas. Entonces Keita se unió a esta lucha también. Y es que no solo la violencia contra los niños tiene un lugar especial en la campaña de Keita, también el impacto de la violencia armada en las comunidades es algo que él conoce muy bien. A los 9 años, un arma arruinó mi vida. Una sola bala de un arma cambió mi historia. Me dejó sin padre. Mi padre fue asesinado por rebeldes mientras conducía para llegar a una organización de ayuda humanitaria durante el conflicto en mi país. Yo puedo. Yo puedo.